Bueno, pues buenas nuevamente. Perdón, pero hemos tenido un pequeño problema técnico con la conexión y ya la hemos retomado, así que espero que no volvamos a tener problemas durante la sesión, pero bueno, son estas cosas que pasan con el tema de la tecnología. Hoy, como les decía, pues damos inicio a una nueva conferencia sabatina organizada por el Juan de Mariana, y tenemos con nosotros pues a mi querido Adrián Rabier, ¿no? Gran amigo, economista y profesor argentino, ¿no? Adrián, pues como saben, tuvo su doctorado en Economía en la Universidad Rey Juan Carlos bajo la dirección del profesor Huerta de Soto, y ha trabajado como profesor e investigador, como docente e investigador en un gran número de universidades. En la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, famoso SEADE, en la Universidad de La Pampa, en ONMA, y en la Universidad Francisco Marroquín. En la actualidad es director del Máster en Economía y Ciencias Políticas en SEADE y coordinador del Diploma en Macrofinanzas en SEADE. Y también, a nivel académico y de publicaciones, se desempeña como coeditor de la revista Libertas Segunda Época. Es en ese campo, en las publicaciones, donde Adrián ha hecho mucho y muy bueno, ¿no? Ha escrito mucho y todo lo que ha escrito pues tiene gran valor, ¿no? Destacan pues En busca del pleno empleo, estudios de macroeconomía austríaca y economía comparada, el trabajo titulado La globalización como un orden espontáneo, o su último libro, creo que es El rostro humano del capitalismo global. Además, pues yo soy muy fan también de ese trabajo titulado La escuela austríaca desde adentro, historias e ideas de sus pensadores, ¿no? Todos publicados con Unión Editorial. Hoy creo que va a tocar un tema muy polémico, un tema que va a dar mucho juego. La conferencia, como saben, lleva por título Friedman versus Hayek, y ya veo que hay bastante gente en la sala esperando. Adrián, como siempre, pues muchas gracias por tu amistad, por tu buena actitud, por querer tanto al Juan de Mariana y por estar aquí el día de hoy. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad, por la invitación de estar aquí y darme la oportunidad de hablar de un tema que me gusta mucho, que es la macroeconomía, o lo que me gusta llamar la macroeconomía comparada. Yo con el Juan de Mariana inicié relaciones, si se quiere, desde el primer día, porque justo estaba haciendo el doctorado allí en Madrid cuando fue fundado, y Gabriel Calzada me convocó o me invitó a participar del inicio de actividades, así que siempre estuve atento. Y ahora, bueno, cada tanto mandamos alguna columna mensual de opinión sobre temas que también siempre están relacionados a la macroeconomía y a los temas que vamos a hablar hoy. Bueno, como decías, es un tema muy sensible, esto de Friedman versus Hayek. La verdad que hay mucho en común en ambos autores, pero también hay muchas grandes diferencias cuando uno quiere hilar fino. Así que lo que voy a tratar de hacer es hilar fino, ir un poco a los fundamentos del pensamiento de ambos y notar en qué pueden coincidir y más que nada en qué se pueden diferenciar. Vamos a tener un tiempo limitado, como siempre, así que van a quedar temas por tocar, pero bueno, voy a tratar de hacer un retrato general de temas que pienso que pueden ser interesantes para todos los que se están acercando a esta presentación. Al final, después voy a tratar de hablar más o menos media hora, después abrimos un espacio para preguntas y voy a tratar de responder los temas que deseen. Quiero iniciar con una breve referencia a las palabras de Friedman sobre Hayek y a las palabras de Hayek sobre Friedman. Alguna vez le preguntaron a Friedman qué pensaba de Hayek y dijo: la verdad que Hayek fue muy importante para mí, él me influyó mucho en mi filosofía política liberal. Destaco su Camino de Servidumbre de 1944, que fue un libro importantísimo en mi formación liberal. Pero cuando hablamos de macroeconomía, la verdad nunca entendí lo que Hayek quería decir. O sea, Friedman reconoce nunca haber entendido la estructura del capital, la estructura intertemporal de la producción, como la llama Jesús Huerta de Soto. Su libro, La teoría pura del capital, me parece un libro ilegible, dice Friedman. Así que nunca, ni Friedman ni Chicago, creo que nunca valoraron el trabajo de Hayek. De hecho, me gustaría saber si alguien estuvo en Chicago en el año 1974,
qué sintieron los economistas de Chicago cuando el premio Nobel lo recibía Hayek, un economista que había sido llamado filósofo, político, social, alguien a quien apartaban del Departamento de Economía y sin embargo recibía el premio Nobel de Economía. Recuerden que Milton Friedman recibe el premio Nobel recién 2 años más tarde, en 1976. Ahora, si vamos a Hayek, le preguntan sobre Friedman y la respuesta de Hayek es que él está de acuerdo con todo, con Milton Friedman, excepto en la cuestión monetaria. Creo que fue liviano ahí, porque la realidad es que las diferencias conceptuales de ambos autores en todo lo que tiene que ver con macroeconomía, teoría del capital, teoría monetaria, política monetaria, y ahí podemos entrar a ciclos económicos, curva de Phillips y demás. Creo que hay mucho por desarrollar y creo que es el foco de lo que quiero tratar de resumir hoy. Ahora, como para dejar un párrafo en el inicio de esta presentación, quiero destacar lo que por ahí son los puntos en común. Hay un libro que les quiero recomendar de Marx Cousin, que es Viena y Chicago. El subtítulo dice Friends or Foes, que es amigos o enemigos. Y en ese trabajo lo que dice es Marx Cousin, que compartió muchas conferencias con Friedman y con Hayek, le hizo entrevistas, tenía cierta amistad con ambos dentro del marco de las reuniones de la Montpellier Society. Dice Cousin, ambos, digamos, hablando de Chicago y Viena, pero esto aplica también a Friedman y a Hayek, ambos defendían la propiedad privada, ambos defendían el laissez-faire y el capitalismo, ambos defendían la mano invisible de Adam Smith, ambos eran críticos del marxismo, ambos promovían el libre comercio, ambos se oponían a los controles de cambios, ambos creían en la importancia de limitar el poder del gobierno. Dice de algún modo, ambos, habría que ver el tema de David Friedman y Murray Rothbard, pero yo creo que ambos eran liberales clásicos hasta cierto punto, aunque puede haber un Hayek más anarquista, si es que el orden espontáneo tiende a ello, y eso generaría otra discusión, pero en general ambos creo que eran liberales clásicos. Ambos estaban a favor de la privatización, la desnacionalización y la desregulación. Ambos se oponían al estado de bienestar. Ambos criticaban la planificación socialista. Ambos criticaban al keynesianismo y el marxismo. Ambos son críticos del déficit fiscal. ¿Qué más? Está en inglés, por eso tardo. Ambos criticaban los impuestos progresivos, bueno, el welfare state o el estado de bienestar, que ya lo dije. Ambos estaban a favor de la propiedad privada, el libre mercado, las soluciones de mercado en temas medioambientales. Bueno, eso como para hablar de los puntos en común. Los puntos de quiebre, según Marx Cousin, son 4. El primero es metodológico. Friedman era un positivista, Hayek no lo era. El segundo tiene que ver con el rol del gobierno, que ahí austríacos y Chicago tienen varias diferencias. Por ahí Chicago acepta un poco más la teoría de los bienes públicos y el fracaso del mercado, si bien rechazan a Stiglitz. Todavía hay variantes ahí que si hilamos fino vamos a encontrar diferencias. La tercera cuestión es el tema monetario y la cuarta es la macroeconomía, la teoría del capital y los ciclos económicos. Yo me voy a concentrar hoy especialmente en la tercera y la cuarta parte, que es la monetaria y la de ciclos económicos, que son los temas que creo que pueden interesar. A quienes les interese también el tema Friedman-Hayek, les recomiendo que estudien a Roger Garrison, que es el autor de la macroeconomía del capital. Ha estudiado mucho en detalle a ambos pensadores. Él tiene una conferencia en YouTube que pueden encontrar, también tiene un paper, Friedman and Hayek, Head to Head, cabeza a cabeza, que sintetiza en un paper muchos de estas diferencias que hoy vamos a comentar. Creo que es obligado a hacer algún comentario en este sentido. Ahora, si entramos a la obra de ambos, hay que decir, y ya lo dije al principio, ambos son críticos del keynesianismo. ¿Y qué quiere decir que son críticos de Keynes? Ambos, cuando analizan, por ejemplo, el modelo de demanda agregada, dirán que los componentes de la demanda agregada, consumo, inversión y gasto público, son independientes unos de otros. O sea, cuando el modelo keynesiano sugiere esto de aplicar políticas de estímulo a través del Estado con políticas fiscales y monetarias expansivas, lo que están diciendo es fomentar G, el gasto público, para justamente complementar el consumo y la inversión privada que están a la baja
especialmente en situaciones de crisis. Ahora, esa política de demanda que tanta difusión tiene en el mundo académico y también en el mundo de la política, Friedman y Hayek se oponían, señalando que el dinero que vamos a poner en manos del Estado para estimular vía obra pública o vía acciones concretas es un dinero que necesariamente va a reducir el consumo privado y la inversión privada. Sea que el financiamiento venga vía impuestos, va a reducir el consumo si son impuestos al consumo, o van a reducir la inversión privada si son impuestos a las ganancias o a la renta. Pero también si aplicamos políticas de deuda, donde el gobierno hace de aspiradora, absorbe el crédito disponible y al reducir la cantidad de ahorro sube las tasas de interés, y esas tasas de interés más altas reducen la inversión privada. Entonces finalmente vamos al texto de Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve, donde nosotros vamos a estar viendo una cantidad de gasto que generó puestos en el sector público, pero no vamos a estar viendo que justamente la inversión privada pierde puestos de trabajo por la propia política del gobierno de políticas de estímulo, que le saca el crédito que las empresas necesitan para resurgir. Este es un punto importante, creo que ambos lo han destacado. El segundo punto tiene que ver con curva de Phillips y también con el tema inflacionario. Yo acá les voy a mostrar un poco, les voy a mostrar, aprovechando la plataforma de Zoom. Primero el tema, ahí pueden ver, ¿no? La teoría cuantitativa, ¿está bien la presentación? A ver. No la ven. Ah, porque me fui de la pantalla sin... Perdonen. Ahora sí, disculpen. Les decía, dentro de una comprensión de Keynes, uno podría pensar en la inflación de demanda, la inflación de costos, la inflación estructural, se habla de expectativas inflacionarias, todos temas a los que Friedman y Hayek se oponían. Pero la explicación de ambos a la cuestión inflacionaria, si bien ambos coinciden, la cuestión es de causas monetarias, conceptualmente no es igual. Entonces, lo que emergió en los años 70, cuando se produce la contrarrevolución monetarista, donde Milton Friedman toma las ideas de Irving Fisher con la ecuación de Fisher y la vuelve a colocar en la mesa de debate, esa es la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué es la teoría cuantitativa del dinero? Es lo que ven en pantalla, este M por B es igual a P por T, donde de alguna manera se intenta mostrar que aumentos en M, en la masa monetaria, van a generar aumentos de precios, del nivel de precios como un agregado. Y ahí es donde podemos empezar a ver una diferencia entre Friedman y Hayek. Friedman es un autor que trata de ganarle a Keynes en su propio juego, dentro de los agregados, dentro del esquema keynesiano. De hecho, se hizo famosa la frase de Friedman, ahora somos todos keynesianos. ¿Por qué? Porque Keynes hablaba en términos de agregados y Friedman habla en términos de agregados. Entonces, la crítica de Hayek a Keynes es, te faltan microfundamentos. Esto queda claro en el debate de los años 30, donde Hayek observa el problema de Keynes de concentrar toda la atención en agregados y no prestar atención a los microfundamentos, a la teoría del capital y demás. Pero frente a Friedman también, Hayek le observaría que esta ecuación concentra la atención en el nivel de precios y no en los precios relativos, lo cual es un problema cuando uno quiere entender finamente lo que está pasando en la estructura económica con la política monetaria. Esta teoría cuantitativa, bueno, el M habla de los agregados monetarios, habría mucho para decir, la velocidad de circulación del dinero, en la ecuación de Fisher se asume estable. Milton Friedman, en distintos trabajos, como en la Gran Depresión de los años 30, reconoce que la velocidad de circulación puede ser inestable, que puede caer fuertemente, como de hecho ocurrió en 1929 al 33 con la gran contracción monetaria, a la cual él asigna de alguna manera la causa de la Gran Depresión. Después habla del nivel de precios, que es el IPC, básicamente, y habla de las transacciones. Bueno, todo esto son temas que en otra presentación hace poco en el Congreso Austríaco del Juan de Mariana lo desarrollé en detalle, por ahí les puede interesar observarlo, pero quiero señalar un punto en particular, que es este de observar que si la oferta monetaria aumenta por la demanda de dinero, eso genera inflación. Ahora, si la demanda de dinero aumenta en la misma proporción que el aumento en la oferta monetaria, eso no genera inflación porque mantiene
constante el poder adquisitivo. Este es un tema importante, donde a veces se sintetiza o se hace una síntesis de Friedman algo equivocada, de que siempre que aumenta M hay inflación. Friedman lo muestra claramente que no, en los distintos escenarios de la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, por ejemplo, en el escenario de arriba, ustedes podrán ver que si se da la crisis del 30, donde cae fuertemente la velocidad de circulación del dinero y la Reserva Federal, el Banco Central, no aumenta M, entonces podemos tener la contracción monetaria que genera deflación de precios y caída de actividad. O sea, el escenario de arriba está mostrando la crisis del 30, donde quebraron 10.000 bancos, donde el desempleo subió a más del 20% y la situación fue crítica. El escenario de abajo, el del medio, digamos, M por B igual B por T, esto lo mantenemos, muestra qué pasó en la crisis del 2008, donde ante una caída de B corta de la velocidad de circulación tras la crisis del 2008, fue acompañado por una política monetaria muy agresiva de la Reserva Federal aumentando M. Ese escenario permitió que el nivel de precios se mantuviera relativamente constante. Por supuesto hubo alguna inestabilidad, pero muy lejos de lo que ocurrió en los años 30. Y también hubo una recuperación económica que dejó a Estados Unidos sin la gran crisis a la que se pudo someter si es que no inyectaba M suficiente. En esto hay un punto de contacto entre Friedman y Hayek que es importante señalar. O sea, ambos coinciden que en momentos en que la velocidad de circulación se contrae fuertemente, aumentar M y mantener constante el ingreso nominal, en este caso concreto, es algo en lo que los dos van a estar de acuerdo. De hecho, ahora mismo estamos viendo en el mundo que el Banco Central Europeo, la Fed, expanden con enorme liquidez justamente para compensar la caída de velocidad de circulación del dinero por los tiempos de cuarentena, y esto, fíjense que no está teniendo el impacto inflacionario que podría tener en tiempos normales donde la velocidad de circulación no baje. O sea que estamos en tiempos de relativa estabilidad y el aumento en M por ahora no muestra escenarios inflacionarios o hiperinflacionarios que por ahí en otras situaciones de normalidad podríamos tener. Creo que en eso hay un punto de contacto en lo monetario que es importante. El último escenario ya es la hiperinflación de Venezuela, donde de repente el aumento en M genera aumento de precios, y ya cuando la inflación se empieza a acumular y es grave, podría ser el escenario en el que está entrando la Argentina ahora, que los precios empiezan a acelerar, la gente viendo que el dinero se le empieza a derretir en sus manos, se deshace del dinero, o sea, baja la demanda de dinero, quiere decir esto que sube la velocidad de circulación del dinero, entonces la gente se deshace rápidamente del dinero y en la velocidad de circulación acelerándose también va a precios y esto genera una hiperinflación descontrolada. Después habrá que ver cómo se sale de esa situación. Ahora, cuando hablamos de reglas monetarias, Friedman tiene como objetivo la estabilidad de precios. Esto es otra diferencia en lo monetario entre Friedman y Hayek. Para Friedman la estabilidad de precios es la prioridad, para Hayek no. Hayek puede convivir tranquilamente con deflación de precios porque entiende, y esto lo pueden ver en Precios y Producción, el libro de Hayek del 31, que ha habido, de hecho, en 1931, él dice, todos los economistas estábamos de acuerdo que en tiempos de normalidad se aumenta la productividad, ante un crecimiento de la productividad, que caigan los precios no es un problema. Esto es lo que se llama en inglés el growth deflation. Entonces, la economía crece 3%, dejemos que los precios caigan alrededor del 3%, esa deflación es benigna, digamos, no le va a hacer daño a la economía, y en la medida que MB esté constante, que no imprimamos nuevo dinero y la velocidad de circulación no tenga grandes saltos, vamos a tener gente con mayor poder adquisitivo que en definitiva van a ver la mejora en sus salarios y en sus ingresos y en su calidad de vida por la baja de precios de los productos y no porque el salario nominal está aumentando. Entonces, ese escenario, dice Hayek en 1931, era algo que compartían con Mises, con Haberler, con Pigou incluso, con Marshall, entre otros economistas, con Edgeworth, el autor de La caja de Edgeworth. Muchos economistas estaban de acuerdo en este escenario. Ahora, Friedman, en el escenario de arriba, muestra su regla monetaria. Él dice, si aumenta la producción en promedio un 3%, podemos expandir M un 3%. ¿Por qué? Bueno, si hay un 3% más de bienes materiales en la economía o más de servicios, de PBI, cuando esas personas venden estos productos nuevos, como contrapartida demandan dinero. Entonces, nosotros podemos entender que una economía que crece al 3%
genera un incremento en la demanda de dinero. Si el aumento en la oferta monetaria es proporcional a la demanda de dinero, no vamos a tener aumento de precios ni caída en el poder adquisitivo. Entonces, Friedman de alguna manera recomienda una regla donde le dice a la Fed o al Banco Central, a X Banco Central, dejen de aplicar, como sugieren los keynesianos, políticas anticíclicas para tratar de reactivar la economía cuando está mal, para enfriar la economía cuando está sobrecalentada. Tratemos más bien de mantener una política monetaria estable, donde inyectamos liquidez 3% por año, con lo cual el mensaje es, cerremos la Fed, cerremos el Banco Central, pongamos en su lugar una máquina que todos los años nos da un 3% más de dinero, y olvidémonos de toda la política monetaria, de buscar el pleno empleo y demás. Ese 3% de inyección de dinero lo va a absorber la propia actividad de la economía, que crece en promedio 3% por año, y no nos hagamos más problemas por evaluar cómo está la economía y demás. Dejemos que esa inyección monetaria sea suficiente para estabilizar precios. Bueno, Hayek a este escenario le responde que no, que ese 3% es distorsivo y que mejor su regla monetaria es lo que vemos en la segunda fórmula, de mantener el ingreso nominal constante, que esto es mantener M por B constante. Entonces, en el escenario donde T, o sea, el PBI o las transacciones crecen 3%, dejemos que haya una growth deflation, que básicamente la economía se acomode a esa nueva situación con la cantidad de dinero existente, lo cual generaría algo de deflación. Recordaríamos que entre 1880 y 1900 en Estados Unidos la economía creció al 4% por año sin grandes problemas en esta materia. Por otro lado, en el último escenario, está el punto de contacto respecto de en qué escenario se ponen los dos de acuerdo. Si ahora por la cuarentena de la pandemia, el COVID y demás, la velocidad de circulación cae. Recuerden, la velocidad de circulación es la inversa de la demanda de dinero. O sea que si ahora la gente atesora dinero porque no lo puede gastar, porque no puede salir al comercio a comprar cosas, y hay un gran atesoramiento de dinero, esa caída en B, además de la crisis y la recesión global que hay por el COVID, que también tiene un efecto deflacionario, pero la caída de B muestra la contracción secundaria de dinero. Aumentar M para compensar eso mantendría constante P por T, y esto ayudaría a que veamos un escenario de estabilidad. Por lo demás, ahí tienen una cita de Hayek que dice que desde un punto de vista práctico, una de las peores cosas que nos podrían suceder será que el público en general dejase otra vez de creer en las proposiciones elementales de la teoría cuantitativa, o sea, rescatando el valor de ver la inflación como un problema monetario. En otro lugar dice, si la teoría monetaria continúa intentando establecer relaciones causales entre agregados o promedios globales, quiere decir que está retrasada respecto al desarrollo de la teoría económica general. Esta es otra cita muy importante porque muestra que para Hayek puede haber problemas macroeconómicos, pero las soluciones y el análisis tiene que ser siempre microeconómico. O sea, no podemos concentrar la atención en los agregados, los promedios, y dejar de lado lo microeconómico. Y en este sentido, creo que Hayek es uno de los tantos autores que rescató la figura de Richard Cantillon y el tema de los precios relativos. Huerta de Soto, creo que en la misma línea de Hayek, es todavía más contundente en este mensaje, digamos, frente a la teoría cuantitativa. Nos recuerda que la principal objeción de Hayek a la teoría monetaria es que, dada su índole macroeconómica, se fija solamente en el nivel general de precios y adolece de una incapacidad consustancial para descubrir los efectos que sobre la estructura relativa de los precios produce una expansión de los medios de pago disponibles. No contempla, por ello, las consecuencias más graves del proceso inflacionario, la mala inversión de recursos y la generación del correspondiente paro laboral. Ahora, en esto yo quiero hacer una salvedad, y es que a mí me parece que los modelos económicos son útiles. Y muchas veces criticamos modelos de manera injusta. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que estamos en geografía y vemos un mapa. El mapa es un modelo de un territorio, y el mapa es útil para mostrar la geografía del lugar. Nos muestra la división política, nos puede mostrar ríos en el mapa, podemos ver alturas montañosas o menos montañosas con colores de acuerdo a la realidad del territorio que estamos estudiando. Ahora, nadie va a negar que el modelo del mapa es útil y, sin embargo, no describe la totalidad de los elementos que hay en el territorio. Pero el modelo es útil.
Yo creo que la teoría cuantitativa del dinero es un modelo útil, pero está muy lejos, por supuesto, como todos los modelos y como es el caso del mapa, de mostrar la totalidad de los elementos que uno tiene que utilizar para analizar la realidad. Con esto quiero decir, la teoría cuantitativa del dinero es una teoría que habla del nivel de precios, y es una teoría que trabaja con agregados. Y hay que juzgarla por el análisis que hace de los agregados. Entonces, está claro que hay un montón de elementos cualitativos que están fuera de la teoría y que la teoría no explica. Pero la teoría sigue siendo útil para entender qué pasa con el nivel de precios en distintos escenarios y también pedagógicamente para poder analizar reglas monetarias. Entonces yo, como profesor de economía, utilizo esta herramienta, se la enseño a los alumnos y después vendrá un capítulo donde agregaremos los precios relativos y los elementos faltantes. En este sentido, en uno de estos artículos que comentaba Eduardo al principio, yo le titulé Virtudes y límites de la teoría cuantitativa del dinero, justamente para mostrar qué virtudes tiene la teoría y cuáles son los límites, si bien está claro que hay elementos faltantes que son trascendentales y vamos a analizar la realidad. Entonces, ¿cuál es la virtud? Expresa la economía real y monetaria. Al mismo tiempo, no incluye precios relativos ni efecto Cantillon. Permite analizar distintos escenarios, esto es importante. Si bien cuantifica las variables, estas se miden en distintos momentos. Bueno, hay problemas para hacer política pública con la regla, porque la teoría cuantitativa, si bien se puede llevar a términos empíricos, muchas veces es ex post, como dice el último punto. La información llega demasiado tarde, entonces el análisis de la teoría lo hacemos ex post y el margen de error es grande al aplicar política monetaria. Pero el otro punto es que permite estudiar posibles reglas monetarias. No sé, yo con esto lo que quiero decir es, no dejemos de enseñar la teoría cuantitativa del dinero, tiene elementos importantes, por supuesto tiene que ser complementado con otros elementos. Ahora, si volvemos a la crítica de Friedman y Hayek frente a Keynes, el otro elemento que me parece importante es el de la curva de Phillips, que es un tema sobre el cual yo desarrollé mi tesis doctoral y donde, esperen que voy a tratar de entrar a la otra presentación, y donde, bueno, hay muchísimas diferencias importantes entre los dos autores. A quienes les interese esto, les recomiendo este libro En busca del pleno empleo, que referenció Eduardo al principio, que tiene una parte de mi tesis doctoral, y es de alguna manera un estudio de macroeconomía comparada enfrentando a los 4 macroeconomistas destacados del siglo pasado, o sea, el propio Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Estos gráficos que les voy a mostrar ahora un poco vienen de ahí. ¿Cuál es la curva de Phillips keynesiana a la que ellos critican? Es esta que ven en pantalla, donde la curva tiene una pendiente negativa, donde altos niveles de desempleo coinciden con deflación, por eso los economistas tratan de evitar la deflación, incluso con reglas monetarias que no son de cero inflación, sino del 2%, 3%, porque la deflación se considera un problema. El U0 sería una tasa natural de desempleo donde hay estabilidad de precios, y el UL sería el pleno empleo que coincide con algo de inflación. Bueno, este es el enfoque keynesiano, y tanto Friedman como Hayek lo han criticado. En Hayek en particular, en sus estudios y nuevos estudios, van a ver una campaña contra el keynesianismo, donde Hayek comenta críticamente estos temas de inflación y desempleo. Es importante que lo vean quienes están interesados en esta temática. Ahora, si vamos a Friedman hace una crítica que es la siguiente. Ahí están un poco el detalle de los elementos que Friedman trata. Él dice, supongamos que partimos de una situación en el punto E, con una tasa natural de desempleo UN, y de repente una política monetaria expansiva nos quiere llevar al pleno empleo UL. Nosotros pasaríamos del punto E al punto F. Ahora, ¿qué nos enseña la teoría macroeconómica moderna, neoclásica incluso, o de Chicago? Es que esa política monetaria va a generar inflación, pero si aceptamos que aumenten los precios, que haya inflación, eso va a reducir el poder adquisitivo del dinero, ese efecto económico de inflación va a reducir los salarios reales, y ante salarios reales más bajos las empresas pueden contratar más personal. Entonces, una vez llegados al punto F, tenemos pleno empleo. Ahora, por supuesto, esto es un punto importante en Friedman y también en Edmund Phelps,
ellos dicen que las expectativas son adaptativas. Si en el punto E teníamos una tasa natural de desempleo con expectativas de inflación cero, porque no había inflación en los años previos, la política monetaria que me lleva a F es un punto de más inflación y pleno empleo. Ahora, los sindicatos en el punto F adaptan sus expectativas y dicen, bueno, ahora la inflación es del 6%. Reclaman al gobierno, reclaman a la Unión Industrial recuperar los salarios reales, y cuando lo logran, con ajustes salariales, la economía se mueve al punto G, donde tenemos la misma tasa natural de desempleo UN con algo de inflación. O sea, se neutraliza el efecto real y de corto plazo que Friedman observa en este análisis. O sea, Friedman diría, hay no neutralidad del dinero de corto plazo porque puedo pasar de E a F, pero hay neutralidad del dinero de largo plazo, porque en el largo plazo los efectos reales de la política monetaria desaparecen. Entonces, finalmente el nivel de desempleo es el mismo. El gobierno o la autoridad monetaria pueden insistir con políticas monetarias más agresivas para llegar al punto H, de nuevo con pleno empleo UL, pero la inflación se va a acelerar todavía más, porque para pasar de G a H no me alcanza la política monetaria del periodo anterior, porque ahora los agentes ya acomodan sus expectativas a la inflación que creen que va a haber. Entonces, si ellos dicen ya la inflación es 6% y yo creo que la inflación va a seguir en ese nivel, imagínense que yo hago un contrato de alquiler, dentro del contrato de alquiler ya pongo que en diciembre, al año, a los 12 meses, los contratos de alquiler se actualicen al 6% anual porque es la inflación actual. Ahora, entonces, en un contrato de 2 años de alquiler esto se puede ver. En Argentina, si hay una inflación del 50%, los que firman contratos de alquiler te dicen, bueno, de acá a un año el contrato se actualiza automáticamente al 50% o al 30%, por supuesto, depende de la negociación. Ahora, para que la política monetaria tenga un impacto real en la economía, entramos en esto que Friedman llama la teoría aceleracionista de la inflación. Una teoría que el propio Hayek en los años 50 ya había elaborado también, explicando que la inflación es cada vez más agresiva. O sea, la política monetaria me podría llevar de G a H, donde ahora la tasa de inflación es mayor, pero si es mayor a las expectativas, de nuevo, el salario real cae, las empresas pueden contratar personal y puedo llegar temporalmente, transitoriamente al pleno empleo. Una vez que la economía ajusta, vuelvo al punto I, donde estoy de nuevo en la tasa natural de desempleo. Conclusión para los policymakers en este modelo, no hagas política monetaria para alcanzar el pleno empleo porque lo único que vas a lograr es aumentar los precios y hay un efecto neutral de largo plazo. En esta materia, Lucas, que es la nueva cara de la Escuela de Chicago, desde los años 76 que Friedman se va de Chicago por su proyecto Libertad de Elegir, Free to Choose, Lucas y otros economistas de la nueva macroeconomía clásica toman la posta, critican el modelo de expectativas adaptativas y desarrollan lo que se conoce como la escuela de expectativas racionales. Para estos economistas, el punto es directamente, pasamos de E a G, de G a I, es decir, la política monetaria genera inflación, pero no genera efectos reales ni siquiera en el corto plazo. O sea, estos economistas nos hablan de una neutralidad del dinero de corto, mediano y largo plazo. O sea, no hay no neutralidad nunca. Es el caso concreto de estos economistas. Bueno, hoy no vamos a hablar de ellos, pero quería hacer la referencia. Y si vamos a Hayek, entramos en un punto sumamente importante, porque Hayek, si bien nunca elaboró una curva de Phillips, mi sensación es que daría fundamentos para una curva de Phillips dependiente positiva. Y esto nos lleva de nuevo a Friedman, porque cuando Friedman recibe el premio Nobel en 1976, justamente el lecture que él ofrece en la ocasión se titula Inflación y desempleo. Y en ese trabajo hace un estudio empírico donde muestra 7 países, Francia, Alemania, Italia, Japón, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, toma datos de inflación y desempleo y llega a una conclusión algo rara en relación a su propio modelo teórico que dice, si yo tomo 20 años, en los primeros 5 años veo que la inflación y el desempleo iban en direcciones opuestas, o sea que la pendiente era negativa. Pero si veo los últimos 3 quinquenios desde el 60 al 75, noto que inflación y desempleo van juntos. O sea que esto nos habla
de una relación positiva, directa, entre inflación y desempleo. De alguna manera, Friedman encuentra que la curva de Phillips tiene pendiente positiva y, sin embargo, él no podía darle fundamentos a ese modelo. Entonces, ahí es donde yo planteo por qué la escuela austríaca justificaría una curva de Phillips de pendiente positiva y por qué creo que Hayek también vería esto. De hecho, esto de alguna manera me enfrentó al propio Garrison, porque Roger Garrison tiene un artículo donde habla de la curva de Phillips y la teoría monetaria dinámica, donde él dice que de alguna manera la diferencia entre Friedman y Hayek es más la explicación, el cómo pasamos de un punto al otro, que la estructura del capital nos da más información y más detalle sobre lo que pasa en la estructura económica realmente, en la economía realmente. Pero yo creo que hay que ir más lejos. O sea, nosotros tenemos que comprender que el dinero nunca es neutral. Y hay palabras de Hayek en su libro Precios y Producción del 31. Esto también lo ha destacado Huerta de Soto en su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Lo han destacado Mario Rizzo y Gerald O'Driscoll en algunos lugares. Hay economistas que lo han destacado, pero creo que a veces se nos pasa por alto. Incluso a economistas de la escuela austríaca, el concepto de no neutralidad del dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para mostrarlo, la mejor manera de verlo es con este cuadro. Denme un segundo que se los voy a mostrar. Que es, antes de ver la curva de Phillips, ¿no? Que es ver lo siguiente. Imagínense que esta es la macroeconomía del capital. O sea, cualquiera que sea economista conoce las dos herramientas de la derecha. Esperen que voy a abrir la presentación para que puedan ver la dinámica del gráfico. A la derecha abajo tienen un mercado de ahorros, a la derecha arriba tienen una frontera de posibilidades de la producción, y a la izquierda arriba está la estructura de la producción de Hayek. Les pido disculpas a quienes no conocen alguna de estas herramientas. La verdad es que no hay tiempo suficiente hoy para explicarlo todo. Después, por supuesto, me pueden pedir material, yo les voy a dar el correo para que me escriban. Pero supongamos que en esta economía, como dice ahí, tenemos un aumento de ahorro voluntario. El aumento del ahorro genera un cambio en la preferencia temporal de los agentes que hace que la gente, que la tasa de interés baje, producto del nuevo ahorro que hay en la economía. Ese nuevo ahorro genera más inversión. O sea, ahí abajo tenemos la identidad de ahorro e inversión. Más ahorro fomenta más inversión. Esa nueva inversión necesita que baje el consumo. Entonces, baja el consumo, aumenta la inversión. ¿Cómo vemos este impacto en la estructura intertemporal de la producción? Bueno, si la gente consume menos, las industrias que están más cerca del consumo van a generar esto, ¿no? Una menor inversión. Incluso el mercado laboral de aquellos que trabajan cerca del consumo va a implicar menor demanda laboral, la que se va a trasladar a las etapas más alejadas del consumo, que vamos a invertir entonces en las etapas más lejanas. Si este proceso de ahorro, inversión y formación de capital es genuino, esto va a expandir la frontera de posibilidades de la producción, lo que a su turno va a permitir que la gente consuma más y que tengamos una expansión horizontal y vertical del triángulo de Hayek mostrando el crecimiento económico. Esto es muy rápido y muy sintético el modelo de crecimiento económico austríaco que nos muestra que la base del desarrollo es el ahorro. O sea, si hay ahorro, esos fondos se pueden destinar a la inversión, a formar capital, a acumular capital, y eso permite aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de generar un aumento de dinero basado en ahorro, ahora tenemos un aumento en M, un banco central que simula ahorro? En el modelo anterior teníamos un crédito de transferencia. Así, todo esto es Hayek, lo que les estoy contando ahora. Es Hayek traducido a través de Garrison. ¿Qué ocurre? O sea, en el modelo anterior había crédito de transferencia. O sea, la gente que ahorra transfiere recursos a los bancos, por ejemplo, cuando deposita su dinero a plazo fijo, o sea, renuncia a disponer de ese dinero hoy, y el banco toma ese dinero a plazo fijo y lo canaliza a ciertos empresarios para desarrollar proyectos de inversión. O sea, que el banco no es más que un intermediario. Hay ahorristas que trasladan sus recursos a los inversores para que lleven adelante
la formación de capital, la acumulación de capital y, en definitiva, el progreso. Acá decimos que no hay ahorro, no hay nuevo ahorro. Lo que hay es un banco central que con muy buenas intenciones puede querer que las tasas de interés sean bajas, pero fomenta la política vía liquidez. Entonces la tasa de interés baja artificialmente, ahí aumenta la inversión, pero acá se rompe la identidad entre ahorro e inversión, porque no hay nuevo ahorro que habilite inversión, hay nueva inversión que no está basada en ahorro. Entonces se contrae el ahorro y ese rompimiento son los microfundamentos que van a terminar explicando por qué este proceso no es genuino. Recuerden que en el modelo anterior, para que haya más inversión tenía que bajar el consumo, y la baja del consumo justamente era el ahorro. Acá lo que decimos es que hay mala inversión, porque al bajar la tasa de interés, proyectos de inversión que no eran rentables con el nivel de ahorros que hay en la economía, ahora se vuelven rentables artificialmente, con una tasa de interés artificial porque no refleja la cantidad de ahorros que hay en la economía. Es decir, la tasa de interés es como un precio en la economía que comunica información acerca de la disponibilidad de ahorros que hay para que pueda haber inversión. Si la tasa de interés baja, muchos empresarios entienden que es momento de invertir. En España, recordarán la burbuja inmobiliaria. Con tasa de interés cero a través del Banco Central Europeo, se generó en toda Europa una burbuja inmobiliaria, quizás con la excepción de Alemania, que ya tenía tasas de ese nivel, pero la baja de tasas de interés generó una enorme inversión que en definitiva dio lugar a mala inversión, y al mismo tiempo la política de dinero fácil puede generar un aumento de sobreconsumo, un aumento del consumo que podemos llamar sobreconsumo. Dice Garrison, es como si la economía se estuviera expandiendo, cuando en realidad no lo está haciendo. Esa línea de puntos representa el boom, el auge insostenible. En la estructura intertemporal de la producción, como la economía ya estaba en pleno empleo y ahora hay más demanda laboral, tanto de las industrias cercanas al consumo por las mayores ventas, como también de las lejanas al consumo porque la tasa de interés bajó y es rentable invertir más lejos, se genera una presión donde hay demanda laboral de los dos extremos del triángulo. Esto muestra de alguna manera una presión a los salarios que inicialmente van a aumentar, y piensen que en esta etapa de auge hay mucho optimismo. La economía va bien, hay inversión, hay pleno empleo, hay consumo, hay salarios reales que aumentan, hay la bolsa, la gente invierte en la bolsa, la realidad es que el optimismo es general. Ahora, en algún momento aparecen riesgos de inflación, y cuando esto ocurre hay que subir las tasas de interés, y al hacerlo, lo que voy a mostrar ahora en pantalla es qué pasa si el nivel de inversión ahora se acomoda al nivel de ahorros que hay en la economía. Un nivel de ahorros que no solo que no se sostuvo respecto del periodo anterior, del periodo cero, del punto de partida, sino que cayó el ahorro porque ante tasas de interés menores la gente ahorra menos. Entonces, ante una menor inversión, tenemos una tasa de interés más alta y se genera esta situación de menos inversión, menos consumo, en definitiva, una crisis económica que concluye con un proceso de reducción de la capacidad productiva, pero también con un acortamiento de la estructura productiva, tanto horizontal como vertical, que muestran la destrucción de capital. ¿Por qué digo destrucción de capital? Porque imagínense que en España, en medio del auge, a alguien se le ocurrió invertir en un edificio de 100 pisos. Estaba construyendo el edificio y a la mitad del proceso se viene la crisis del 2008, las tasas de interés empiezan a subir, y esos mismos edificios, a la nueva tasa de interés, no tiene sentido terminarlos. De hecho, han visto pueblos fantasmas en España, donde no se pudieron completar las inversiones para poder terminar los proyectos de inversión. Bueno, esto es lo que yo llevo a la curva de Phillips, para mostrarles un poco dónde, digamos, cómo sintetizaría Hayek la mirada crítica del modelo de Friedman, de curva de Phillips. Y creo que ahí van a poder ver las diferencias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estoy. Ah, ¿ahora me escuchan bien? Creo Ya que hay sí, algo de ya sí, ya ¿Ahora? sí, ya sí, Adrián, perfecto. Bien. Esperen que. Ah, se me fue por acá. No encontraba.
Bueno, si volvemos a la curva de Phillips, y con esto voy a terminar, así tenemos preguntas, el punto es el siguiente. Supongamos que estamos en una economía del punto A. En el punto A la economía tiene una inflación, supónganse, del 8%, un desempleo del 9%. ¿Cómo hacemos para resolver esta situación? ¿Qué dirían Friedman y Hayek? ¿O qué diría Hayek? Es que la cuestión es muy simple. Tenés inflación porque imprimís moneda, dejá de imprimir moneda y reducís la inflación a cero. Tenés desempleo porque el mercado laboral tiene una legislación laboral restrictiva. Eliminemos la legislación laboral restrictiva y tendemos al pleno empleo. Entonces ahí hay dos citas de Mises y Hayek que muestran que la economía podría transitar un camino de A a U asterisco. Por un lado dice Mises que con un mercado laboral libre prevalece una tendencia hacia el pleno empleo. Y creo que en esto todos los economistas, incluso los no liberales, coinciden que sin rigideces en el mercado laboral debería haber una tendencia al pleno empleo. El segundo elemento que ven ahí en Hayek dice que no habría ningún problema en detener la inflación si la autoridad monetaria realmente quiere y está preparada para aceptar sus consecuencias, podrían resolverlo en una sola noche. Con simplemente controlar la pirámide de créditos y hacer un anuncio creíble de que no van a incrementar la cantidad de notas bancarias y depósitos en circulación, y si es necesario incluso que lo van a hacer decrecer, eso haría un cambio. No hay ninguna duda entre economistas, o sea, respecto de cómo resolver un problema de inflación. El problema siempre es más bien sobre las posibilidades políticas. O sea, hoy explicarle, por ejemplo, a Alberto Fernández en Argentina cómo se resuelve la inflación es algo sencillo, técnicamente sencillo. Políticamente, mucho más complicado, porque hay que aceptar costos en ese proceso. Ahora, el camino del libre mercado, entonces, para pasar de A a U asterisco, parece ser bastante simple. Noten que el punto de pi asterisco es un punto de deflación, justamente por lo que les comentaba al inicio del growth deflation. En una economía de mercado que crece de manera genuina, no lo haría con estabilidad de precios, sino incluso con deflación, donde los aumentos de productividad deberían ir reduciendo los salarios reales. Ahora, esperen que bajo. En este sentido, los economistas, para entender esta parte de A o asterisco, deberían abandonar la política monetaria como un medio para alcanzar el pleno empleo, deberían eliminar el salario mínimo y la legislación laboral para conducir a la economía a una mayor flexibilidad del mercado laboral y con ello permitir el pleno empleo. Deberían estudiar este proceso de formación de capital y ahorros que vimos en el modelo anterior. Y ahí hay una frase de Mises que habla de que el vehículo del progreso económico, en definitiva, es el que se basa en ahorros. Sigo bajando. Vamos a estudiar ahora la otra parte de la curva de Phillips. La realidad es que los bancos centrales, los gobiernos y tanto Friedman como Keynes han estudiado más el proceso inverso, esto de ir de A a B, donde la política monetaria alcanza el pleno empleo con políticas de estímulo. Entonces, lo primero que vemos acá es que pasar de A a B es algo que aceptan tanto los keynesianos, o sea, la tesis keynesiana de que la política monetaria me puede permitir alcanzar el pleno empleo en el corto plazo, es aceptada tanto por Friedman como por Hayek. Esto parece mentira, pero es real, porque cuando uno estudia la teoría austríaca del ciclo económico, en la etapa de auge de corto plazo se ve este paso de A a B con la política monetaria. Ahora, también hay que aceptar parcialmente la tesis monetarista de que el impacto inicial de pleno empleo se revierte. Sin embargo, no es cierto que volvemos al mismo punto de partida. O sea, ¿se acuerdan que nosotros mostrábamos una curva de Phillips vertical en Friedman? La política monetaria me permitía alcanzar el pleno empleo, pero después la economía volvía al mismo nivel de tasa natural de desempleo que tenía previo a la política monetaria. Ese es el punto falso. Para entenderlo, hay que entender tres cuestiones que la literatura austríaca y en particular Hayek contribuyeron en desarrollar. La no neutralidad del dinero de corto, mediano y largo plazo, las expectativas subjetivas contra las expectativas adaptativas y racionales de los monetaristas y la nueva macroeconomía clásica, y también la teoría austríaca del ciclo económico. O sea, yo puedo pasar de A a B, y es cierto que una vez que sobreviene la fase de crisis y depresión,
la economía va a volver a la tasa natural de desempleo, pero la nueva tasa natural de desempleo no es la misma que teníamos al inicio del ciclo. La nueva tasa natural de desempleo post escenario de auge, crisis y depresión es una tasa de desempleo mayor que la inicial. ¿Por qué? Porque la estructura económica fue golpeada, destruida parcialmente por el propio proceso de crisis y depresión. Entonces, lo que digo es, pasamos de A a B, y cuando la economía vuelve a la tasa natural de desempleo, la nueva tasa natural de desempleo es U2, donde hay más desempleo que en el U1. Uno podrá decir, bueno, o sea, recuerden que los modelos son ceteris paribus. Uno podría decir, bueno, en el momento que yo iba de A a B y generé cierta distorsión en la estructura productiva con la fase de auge, también pudo haber habido una era digital que mejore la productividad de las empresas, que se forme capital de manera genuina. Todos estos efectos había que incorporarlos al análisis. Pero ceteris paribus, si lo único que metemos en el análisis es la política monetaria y el impacto de auge insostenible que Garrison bien desarrolla en su modelo, finalmente la economía va a volver a una tasa natural de desempleo consistente con una estructura económica que fue reducida, producto de la crisis y la depresión. Entonces volvemos al punto U2. Si el gobierno o la autoridad monetaria se vuelven más agresivos todavía con una nueva inyección de crédito, puede, en el corto plazo, llegar al punto D. Pero después vendrá una nueva crisis económica con impacto en el empleo por toda la política monetaria, bueno, por toda la fase de crisis y depresión, y vamos a llegar al punto E, que es consistente con mayor desempleo. Y si insistimos con nuevas inyecciones de crédito, podemos llegar al punto F, pero finalmente la situación va a ser cada vez peor. Fíjense que cada tasa natural de desempleo es peor, y esto a Mises lo dice muy claro, Hayek también, cuanto mayor haya sido la inyección de crédito, la más agresiva, y haya durado más tiempo. Creo que esto es compatible con la teoría austríaca del ciclo económico. Bueno, estos son los elementos que yo creo que separan a Friedman de Hayek en los temas que hacen a la macro, a la cuestión del dinero, y solo lo vamos a entender con la estructura del capital, que es uno de los temas de la teoría austríaca del ciclo económico, por eso lo veo comprendido en el punto 3. Si entendemos que la inyección de crédito genera distorsiones en precios relativos y en la estructura de la producción, no hay manera de pensar que después de todo el proceso de ciclo económico, la economía generó efectos neutrales y no trastocó toda la estructura productiva. O sea, es que es realmente insólito, y por eso yo creo que me sorprende que todo Chicago aún entienda que hay neutralidad del dinero, porque no la hay, y no la puede haber nunca. Desde el momento en que inyectamos crédito y esto impacta en la economía nunca más vuelve a ser la que era, porque la inyección de crédito genera incentivos a llevar adelante un montón de proyectos de inversión que, aunque no sean insostenibles, trastocan la economía, se pierden recursos, se malasignan recursos, y finalmente la economía es otra. Y esa nueva economía tiene un potencial menor que el que hubiera tenido la economía en ausencia de esa intervención crediticia. Entonces, yo creo que esto Hayek lo ha dicho con mucha claridad muchas veces. Lo que yo intenté hacer es ponerlo en un esquema, que es esta curva de Phillips dependiente positiva, pero creo que estoy en definitiva resumiendo el punto de Hayek. Bueno, esto después lo llevé más a una base empírica. Tomé los mismos 7 países que Friedman, Francia, Alemania, Italia, Japón, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, y encontré, en particular en Estados Unidos, que cuando bajaba la inflación bajaba el desempleo, y hay cierta sintonía, si pueden ver ahí, el R cuadrado en una regresión daba, no veo el número, pero daba más del 60%, y en Inglaterra, o sea, Inglaterra y Estados Unidos son dos mercados laborales bastante flexibles, donde el impacto de la política monetaria pueden observarse el impacto en la economía real. Bueno, también se ve que mientras bajaba la inflación, bajaba el desempleo. En el caso de Italia, es mucho más difícil ver el impacto de la política monetaria porque, como saben, toda Europa, y en particular Italia, también España, tienen un mercado laboral muy regulado, donde la inflación bajó del 20% a menos del 5%, y el nivel de desempleo se mantuvo relativamente constante. ¿Por qué? Porque hay una enorme intervención del welfare state, del estado de bienestar, que impide que en definitiva veamos en la tasa de desempleo el impacto de la política monetaria. Por eso, en trabajos empíricos, esto es más difícil de mostrar. Bueno,
Ahí tienen mi correo electrónico. Si les parece bien, abrimos una etapa de preguntas. Creo que me extendí un poco de más. Pero hay bastante material para mostrarles. Yo insisto que busquen, quienes están interesados en Friedman Hayek, el video de Roger Garrison, también el artículo que mencioné antes, Friedman versus Hayek, Head to Head. Y luego en el libro En Busca del Pleno Empleo, que también lo van a encontrar en línea, pongan En Busca del Pleno Empleo PDF, lo van a encontrar. En ese libro está tratado con muchas referencias a los autores, tanto a Friedman, a Lucas como a Hayek, los temas que fui referenciando. Bueno, te escucho, Eduardo. Muy bien, vamos a ver las preguntas que hay en la sala. Bueno, hay bastantes comentarios y preguntas. Una primera pregunta tendría que ver con el tema de la banca central. Hay un comentario que dice: si eliminas el Banco Central, eliminas gran parte de los problemas de inflación y política monetaria, pero ¿qué modelo es recomendable para sustituir la transición de Banco Central a ningún Banco Central? Bueno, en esto Friedman y Hayek pensaban distinto. La realidad es que el mundo, a partir de un enfoque bien Chicago, monetarista de Friedman, logró controlar la inflación, y creo que hoy en el mundo, con la excepción de Bolivia, de países bolivarianos, digamos, como Venezuela, un poco la Argentina, la cuestión inflacionaria está resuelta en el mundo. O sea, Friedman tiene el mérito de haber desterrado del mundo la inflación. Lo que no se pudo desterrar son los ciclos económicos, que cada vez son más recurrentes por las propias políticas monetarias. Entonces creo que en esto Hayek explica correctamente por qué tenemos tantos ciclos económicos y tan sucesivos. Y ahí, bueno, hay entre los austríacos hay grandes debates abiertos. Hayek en particular propuso la desnacionalización del dinero con la idea de terminar con el nacionalismo monetario. La verdad que Europa con el euro un poco resolvió esta cuestión. O sea, si España tuviera hoy la peseta, me imagino que ante esta crisis estaría generando grandes inyecciones de pesetas con procesos inflacionarios. Hoy el euro se maneja también con la lógica de un banco central, pero un poco más diferente a lo que hemos visto en la historia de algunos países europeos, con menos excesos, digamos, pero también con excesos que podríamos estudiar. El punto de Hayek, ahí digo Hayek para no entrar en todos los otros autores austríacos, como pueden ser Larry White y Selgin, o como puede ser Huerta de Soto con Rothbard, o como puede ser Fekete Rayo. La verdad que hay muchas líneas de pensamiento, pero dado que hoy estamos hablando de Hayek, yo creo que Hayek apuntaría a la desnacionalización del dinero, se opondría al euro, en parte, pidiendo que en todos los países del mundo se permita que circulen monedas y que sea la gente la que elija la buena moneda. Si en Argentina hoy sufrimos, por ejemplo, ese 50% de inflación y los argentinos prefieren hacer transacciones en dólares, cobrar salarios en dólares y demás, la moneda buena desplazaría a la mala y entonces tendríamos una moneda única para las transacciones. Ahora, por supuesto, y esto es una discusión que tuvo un argentino, Julio Olivera, con Hayek, sobre la ley de Graham, de que la moneda buena desplaza o no a la mala, que si en Argentina le imponés a la gente el peso argentino y le permitís también ahorrar en dólares, la gente va a guardar el dólar y va a usar el peso. Entonces la moneda mala no va a ser desplazada, pero sí que va a ser utilizada para las transacciones porque la gente se quiere sacar de encima la mala moneda a la que pierde valor. Pero bueno, creo que el punto es la desnacionalización de la moneda, que fue un punto de partida para todas las otras propuestas, tanto con la defensa del coeficiente de caja del 100% como también del encaje fraccionario. Hay un comentario que habla sobre la cuestión de la tasa natural de desempleo. La nueva tasa natural de desempleo será mayor por la destrucción de capital que provoca la distorsión entre la inversión fundamentada en ahorro y la fundamentada bajos tipos de interés, ¿verdad? Exacto. El punto es que, a ver, ahí hay toda una discusión, ¿no? Primero, en la fase de auge pasamos de A a B. Supongamos que, a ver si puedo escribir acá, yo creo que sí. Así le pongo un poco de... Supongamos que esta era la crisis del 2001, la del Nasdaq. O pongamos que era la de 1987.
la crisis de la S&P 500. Aplicamos políticas monetarias y demás y terminamos en el 2001 con la crisis del Nasdaq. Luego pasamos a la crisis del 2008, porque para salir de la crisis del 2001 aplicamos políticas muy agresivas, el too low, too long, con tasas de interés reales negativas incluso, y llegamos al pleno empleo, que es el punto D. Cuando viene el próximo ciclo, en el 2008, llegamos a tener un desempleo arriba del 10%. Del 2008 al 2016 tuvimos 8 años de tasa cero, llegamos al pleno empleo, y hoy podríamos hablar acá del 2020. Entonces la pregunta es, ¿había burbuja inmobiliaria? ¿Habría burbuja bursátil antes de la pandemia? Muchos creemos que sí, Estados Unidos tenía serias dificultades para salir. Bueno, pero en el punto 2020 es donde vemos hoy ya un desempleo del 14%, pero acá se mezclan, por supuesto, otros factores como pueden ser la propia cuarentena y demás. Ahora, la pregunta es, esa corrección de F a G, estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? En estos números que puse en pantalla. Cuando la economía vuelve de F a G, la realidad es que el gobierno intenta, como pueda, evitar el mayor impacto en el empleo que pueda. O sea que si uno en un gráfico asume que queremos ir a una identidad ahorro-inversión, entonces que se liquiden todas las malas inversiones y una vez que se completa todo ese ajuste, vemos cómo empezamos a crecer otra vez. Si el proceso es de manera genuina, vía ahorros, lo que vamos a tener, voy a hacer acá una flecha, sería un camino así. O sea, la economía debería tender al pleno empleo con estabilidad monetaria o algo de deflación. Ahora, si se elige este camino, que es el que está eligiendo hoy todos los bancos centrales, finalmente vamos a tener una crisis mayor. O sea, la lógica es esta, y creo que lo estamos viendo en el mundo. Cierta lógica a que las tasas de desempleo vayan aumentando. Por supuesto que después las propias crisis económicas generan deflación, bueno, hay más un círculo que la manera en que se presentan las curvas, pero un poco muestra la lógica y en algunos países como en Argentina es más claro esto de destrucción de empleo sumado a mayor inflación. Pero ahora, lo que quería decir es que en el momento que la economía va de D a E, por ejemplo, del 2001 al 2005, generamos el auge al pleno empleo, pero del 2005 al 2008, o del 2008 en adelante, ¿qué hace la Fed para evitar que el empleo sea el más alto? Inicia el siguiente ciclo. Entonces nunca completamos el ciclo, siempre se inicia el siguiente. Por eso es que la lógica del mundo real empírico un poco cambia lo que vemos en pantalla. Ahora, sí diría que la manera de responder a la pregunta es con el ejemplo del edificio. Si nosotros destinamos recursos a fabricar un edificio porque la tasa de interés estaba baja y ahora la tasa de interés empieza a subir y deja de ser rentable terminar el edificio, lo dejamos a medio por la mitad. Y ahí hay recursos destinados a ese medio edificio que por ser específicos no se pueden reasignar en otro proyecto de inversión. Entonces se pierden recursos. Sigamos, hay otro comentario. ¿Cómo podemos respetar la tasa de interés natural o vixeliana, donde es igual ahorro e inversión con un banco central? ¿O es fácticamente imposible y hay que cerrarlo? A ver, el Banco Central es un monopolio de emisión. Y en la medida que tengamos un monopolio de emisión, y en la medida que el Banco Central se equivoque o aplique políticas con excesos, todo esto se va a ir a la economía. Ir a una desnacionalización del dinero, volver al patrón oro, que es una regla que le impide al Banco Central expandir agresivamente la oferta monetaria, nos conduciría a una mayor estabilidad y a ver menos problemas que los que tiene este sistema de monopolio. De nuevo, hay un montón de propuestas al respecto. Nosotros mismos hace poco con Erwin Rosen, que es un economista de Israel, presentamos una regla monetaria de la tasa de interés natural, donde lo que decíamos es, el Banco Central, la Fed, tiene que fijar la tasa de interés en su nivel natural. Pero la pregunta es, ¿cuál es el nivel natural? Bueno, estudiamos modelos
macroeconómicos, donde algunos economistas medían la tasa de interés natural, y encontramos los causos de Laubach y Williams, que son dos economistas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que también asesoran al Banco Central Europeo, y la medición que ellos daban parecía bastante, nos pareció correcta relativamente con lo que uno puede medir, sabiendo que es difícil y que es muy complejo y hasta imposible medir el nivel correcto de la tasa de interés natural. Pero a ver, la discusión debería ser para la Fed, si existe, o sea, hay dos preguntas que quiero que quede claro. Una es, ¿cuál es el sistema monetario óptimo? Y la otra es, ¿cuál es la política monetaria óptima que un banco central puede aplicar? Si ustedes me preguntan a mí o le preguntan a Hayek, dirán, es mejor terminar con la Fed. Si le preguntan a Friedman, el propio Milton Friedman dijo en una de sus conferencias y en una carta que mandó creo que a Gregory Mankiw, queda claro que para Friedman también hay que cerrar la Fed. O sea, en esto ambos están de acuerdo porque ven más problemas que soluciones. Ahora, si existe una banca central, lo que diría Hayek es free banking, en el sentido de desnacionalicemos la moneda, eliminemos el curso forzoso y que la moneda que emite el Banco Central pueda competir con las otras. Eso sería Hayek. Friedman diría, si hay un Banco Central, que opere con reglas. Entonces, que se fije una regla como la del 3% que les mostré en la presentación, o que tengamos algún tipo de instrumento, de regla que limite la política expansiva. La mayoría de los bancos centrales hoy están operando con un objetivo de inflación del 2%. Cuando la inflación supera ese nivel, se limita más la expansión monetaria. Por supuesto que en situaciones de pandemia, los límites, bueno, podemos imprimir más dinero porque tampoco va a precios por la contracción secundaria de dinero que comentaba antes. Eventualmente, cuando veamos que el nivel de precios se empieza a aumentar, es muy importante que los bancos centrales quiten dinero del mercado agresivamente para evitar todo lo que vimos. Ahora, en eso creo que Hayek, y lo dice Hayek muy claro, dice, ojalá yo tuviera la confianza que tiene mi amigo Milton Friedman en que con decirle a un banco central que limite su expansión, me van a hacer caso. No me van a hacer caso. Nunca nadie respetó la regla de Friedman tampoco, la del 3%. Entonces Hayek desconfiaba, y también hay que ver esto a la luz de lo que fue el siglo en el que él vivió. O sea, él falleció en 1992 y hasta 1992 los bancos centrales hicieron de estragos, digamos, estragos en todas las economías en las que intervinieron. Entonces, creo que Hayek descreía de que iban a llegar tiempos de estabilidad con la moneda en manos de los bancos centrales. Friedman estaba un poco más confiado de que las reglas monetarias podían tener relativo éxito, si bien también sugería cerrar el Banco Central en algunos momentos. Ahora, en la regla nuestra de esto de fijar que el Banco Central tiene que estar mirando la tasa de interés natural, hace poco Ben Bernanke, quien deja la Fed, y tiene un blog donde analiza las cuestiones de política monetaria, él mismo dice en varios momentos que la tasa de la Fed está por debajo del nivel natural que Laubach y Williams están midiendo, y que entonces sería óptimo. No sé si referencia a estos autores, pero sí muestra que la tasa de la Fed está por debajo de la natural, lo que para mí, entiendo, para Bernanke también, la banca central debería seguir una medición de tasa de interés natural para tratar de reducir los efectos que genera. O sea, en lugar de pensar que sigan la estabilidad monetaria, que persigan el pleno empleo, que persigan distintos objetivos que una Fed puede seguir, un banco central, estaría bueno que se olviden del pleno empleo o de otras cuestiones, y más bien que traten de que la tasa de interés natural, de fijar la tasa de interés en su nivel natural medido. Ahí hay muchas mediciones posibles. Esta que vimos en particular con Erwin Rosen nos permitía mostrar que en el periodo 2001-2005, si la Fed hubiera aplicado la medición de estos economistas, no hubiéramos tenido la burbuja inmobiliaria ni la crisis que vino después. Y tengo la sensación de que en lo que viene, si nosotros aplicáramos la regla de tasa de interés natural cero, eso ayuda, digamos, de tasa de interés natural, no cero, eso ayudaría a reducir los errores y los efectos económicos que la política monetaria normalmente genera.
En el chat hay más preguntas. Otra que creo que has tocado, pero bueno, es una pregunta que ha surgido. ¿Cómo sería una economía donde el dinero pues, es elegido por la gente? ¿Podría existir inflación? Y unida a esta, que hay otro comentario, ¿qué opinarían, aunque sea un castillo en el aire, Friedman y Hayek sobre las criptomonedas? ¿La primera cuál era? La primera es, ¿cómo sería una economía donde el dinero fuese elegido por la gente? ¿Podría existir inflación? Y es más difícil porque la propia competencia de iniciativas públicas y privadas, digamos, yendo a la propuesta de desnacionalización de Hayek, haría que las monedas malas sean desplazadas por otras buenas. Eventualmente podría, uniéndolo con la segunda parte de la pregunta, podrían surgir criptomonedas y la gente tendrá que evaluar cuál protege más sus ahorros. Yo creo que Hayek estaría a favor de permitir que las criptomonedas compitan con las monedas de los bancos centrales o las iniciativas privadas, todas son bienvenidas, y que sea la gente la que en definitiva acepte. A ver, el punto de Hayek en definitiva es orden espontáneo. O sea, todas las iniciativas son bienvenidas, si alguien quiere crear una moneda nueva, que lo haga. El Bitcoin puede ser moneda. Luego habrá que analizar, y ahí me detengo un poco en ambos respecto de lo que podría ser el Bitcoin. Hayek alguna vez evaluó el patrón oro, entonces mucho de lo que él dijo de la regla del patrón oro creo que aplicaría al Bitcoin. Hayek dijo, por ejemplo, que el éxito del oro estaba marcado por lo siguiente. O sea, lo que él buscaba era cierto equilibrio monetario. Si aumenta la oferta monetaria, aumenta la demanda de dinero, estamos bien. Entonces, en un mundo globalizado que empezaba a crecer, me refiero al mundo del patrón oro, ¿no? Donde las economías crecían. La oferta monetaria de oro también crecía, porque había descubrimientos de yacimientos de oro en California, en la India, en distintos lugares. El aumento en la oferta monetaria iba equilibrado con el aumento en la demanda de dinero y al menos iba en la misma dirección. Entonces, el aumento de la cantidad de dinero ayudaba a ir acompañando la mayor demanda de dinero y teníamos una economía relativamente ordenada. Por supuesto que en ciertos momentos la demanda por oro era mayor que la oferta y teníamos deflación. O sea, la demanda de dinero era mayor que la oferta monetaria, teníamos deflación. Entonces, él decía, es verdad que el oro tenía problemas para mantener cierto equilibrio monetario porque la cantidad de oro nunca era suficiente para abastecer la demanda, pero me parece, decía Hayek, esto lo dice en el libro este de Nacionalismo Monetario, Inestabilidad Monetaria y demás, él dice, me parece que si nos vamos al nacionalismo monetario, los peligros de abandonar las ventajas del oro, digamos, le preocupaba mucho esto, la amenaza de abandonar el patrón oro y cambiarlo por otro modelo como es el nacionalismo monetario es mucho más peligroso que lo que el patrón oro, que los problemas que el patrón oro tenía. Por eso me parece que él en ese momento defendió el patrón oro. A largo plazo, él encontró un esquema monetario superador del patrón oro, y creo que por eso en el 73, en el 76, escribe en favor de la desnacionalización de la moneda y la competencia de monedas. Porque entiende que mejor, bueno, si alguien quiere ofrecer una moneda basada en oro, que lo haga. Si quieren basar una moneda en una canasta de bienes, que lo haga. Si quieren ofrecer criptomonedas, que lo hagan. Y en definitiva la que elige es la gente, porque él, por una cuestión moral, jamás le va a imponer a nadie aceptar una moneda que no quiera. Eso es Hayek. Si vamos a Friedman, yo creo que Friedman estaría en contra del esquema del Bitcoin, no sé si de todas las criptomonedas, todas tienen esquemas muy variados, pero quizás se podría, para satisfacer los deseos de Friedman, generar un esquema donde la oferta monetaria, en lugar de crecer como lo hace el Bitcoin, de manera asintótica desde el 2033 en adelante, donde casi no hay más oferta, yo creo que a Friedman eso le preocuparía porque generaría deflación de precios, y Friedman se opone a eso. Entonces, si el esquema fuera donde la oferta monetaria crece 3% cada año, para justamente acompañar la mayor demanda de dinero generado por el crecimiento económico promedio mundial, entonces ese esquema sería mejor. Y ahí sí creo que Friedman apoyaría. Pero no el esquema del Bitcoin. Y después, bueno, las alternativas de criptomonedas son variadas y creo que ahí habrá que analizar una por una. Lo que sí creo que a ambos les gustaría destacar, y creo que lo hacemos todos cuando podemos,
es que las criptomonedas tratan de sacarle el dinero a los gobiernos que han hecho desastres, y eso es algo tentador. Creo que ambos lo recibirían bien. Ahora, que el esquema funcionaría y tuviera estabilidad monetaria o suavizaría ciclos económicos y demás, hay un montón de notas al pie para hacer, con la dificultad del caso, ¿no? Porque ellos hablaban de patrón oro o hablaban de esquemas donde las criptomonedas no existían. Pero creo que sí estaría interesante hacer una investigación de aplicar sus comentarios sobre otros temas a criptomonedas para imaginar qué hubieran evaluado, qué hubieran dicho. Hoy en día, cuando leen los comentarios de Venegas Lynch, de Nicolás Kachanowski, de Rayo, de tantos economistas que evalúan el tema de criptomonedas, creo que en definitiva estamos haciendo eso. Estamos opinando de qué dirían estos grandes maestros sobre las criptomonedas. Hay más preguntas aquí en el chat y comentarios, ¿no? Algunos a lo mejor ya los has tocado, pero bueno, yo los leo. ¿Cómo podemos mantener constante el ingreso nominal sin Banco Central? ¿O se presupone que no habrá dichas distorsiones sin este ente? Mantener el ingreso nominal constante es mantener M por B. En tiempos de normalidad, lo que decíamos es que si aumenta la productividad, porque hay una nueva revolución industrial, por ejemplo, por la era digital, aumentaría T o Q o Y, o sea, aumentaría la producción, y eso iría acompañado de deflación de precios, y el Banco Central no tiene que hacer nada. Eso diría Hayek. Ahora, en situaciones muy concretas, como fue la Gran Depresión de los años 30, la crisis del 2008 y la crisis de pandemia COVID actual, que son 3 escenarios donde la velocidad de circulación cae, y cae por mayor atesoramiento, producto de una crisis económica profunda, a mantener el ingreso nominal constante sería aumentar M como contrapeso de la caída en B. Temporalmente, o sea, cuando la demanda de dinero se recomponga, o sea, la velocidad de circulación empiece a subir de nuevo, el Banco Central tiene que sacar dinero de circulación. Hay quien cree que esta gestión de parte de un Banco Central será peor que no hacer nada. Pero no está tan claro, ¿no? Porque cuando uno mira la crisis del 30, la realidad es que la caída en B, esa contracción monetaria que Chicago o Friedman marcan de 1929 a 1933, lo pueden ver en el libro de Friedman, American Great Depression, la Gran Depresión de América. En 1929-33 se genera una contracción monetaria muy fuerte y hubo una deflación muy fuerte y hubo una caída de actividad, que fue la mayor recesión de la historia, con 10.000 bancos quebrados, con quiebras en todas las industrias. Entonces, no hacer nada en esa situación es suicida. Creo que Hayek entendió esto más tarde e hizo referencias a esto. Hay un artículo de Larry White, no me acuerdo el título exacto, pero lo pueden buscar en Google, calculo que lo van a encontrar, que se pregunta qué hubieran dicho Hayek y Lionel Robbins sobre la Gran Depresión. Si quieren, después, si me lo piden, se los envío. Pero es un artículo muy bueno porque justamente muestran que tanto Hayek como Lionel Robbins no eran autores liquidacionistas, que querían que por supuesto querían que la mala inversión se corrigiera. Lo que no querían es que la propia depresión económica liquide la mala inversión y también liquide las inversiones reales genuinas que tenía la economía. Entonces, que la crisis siga su curso y se lleve más economía real que lo necesario. Ahora, por supuesto que estos autores, tanto Friedman como Hayek, no aceptarán un mayor rescate de parte del Banco Central a todas las empresas y demás, generando riesgo moral y generando los problemas que hemos visto en la Fed. Por eso yo creo que si bien aceptarían, en cierta medida, tanto Friedman como Hayek, que del 2008 en adelante, en el marco de la crisis del 2008, hicieron bien en aumentar la cantidad de dinero para acompañar la caída en B, la contracción secundaria de dinero, creo que criticarían, tanto por lo cuantitativo como por lo cualitativo, lo que hizo la Fed. Por lo cuantitativo, porque la Fed duplicó, triplicó, cuadruplicó la cantidad de dinero, y eso me parece que es excesivo, y creo que vamos a pagar las consecuencias de todo eso en el futuro. Y por lo cualitativo, porque han comprado acciones de empresas, han salido totalmente del estatuto y de lo que un banco central debería hacer. Creo que en esto
está claro que la Fed se equivocó y creo que la propia Fed lo termina reconociendo. Pero bueno, en situaciones de crisis extrema y mezclando la economía con la política, porque acá juegan otros factores también, se terminan haciendo cosas que no resisten el análisis de ningún académico de la política monetaria. Vamos a ir aglutinando preguntas y comentarios que hay. Hay una muy interesante. ¿Qué crees que los austríacos pueden tomar de Chicago, ¿no? ¿Y cuál es la posición de Hayek en relación a Friedman sobre el realismo de los supuestos y el objetivo de los modelos? Esa sería una primera pregunta o comentario. Y luego otra, pues más de situación actual. ¿Qué opinan de la inflación que va a causar todas esas inyecciones de liquidez dentro de unos años? ¿Qué pasará cuando suban tasas y le quiten la droga a la economía zombie? Bueno, ¿qué puede aprender Viena de Chicago? Esto lo trata muy bien Skousen en este libro que les comentaba hoy. Es esto de hacer trabajo empírico. A ver, yo estudié economía en la Universidad de Buenos Aires, como cualquier economista, con muchas herramientas matemáticas, estadísticas, econométricas. Y luego, lo que he visto en todos los programas de doctorado actuales es que cuando un economista se recibe de doctor, tiene que hacer un trabajo de carácter empírico. Y cuando uno quiere publicar un artículo en una revista, tiene que publicar un trabajo empírico. Y a mí eso me parece horrible, digamos, porque ya le estamos diciendo a los economistas, miren, la teoría económica ya está toda inventada, ustedes no tienen más que estudiar a los clásicos, estudiar el manual de cada materia y reducir sus investigaciones a aplicar esos modelos a las realidades concretas que enfrentamos. Básicamente se les dice, ustedes no piensen en crear modelos nuevos, teorías nuevas, más bien traten de tomar alguna teoría existente y aplicarla con datos empíricos, tirar alguna regresión, hacer todas las pruebas y sacar el trabajo. Afortunadamente, tanto la escuela austríaca como todo el Mainline Economics, que es este modelo de Peter Boettke, donde incluye Public Choice, Ronald Coase, Bernard Smith, Elinor Ostrom, Angus Deaton y otros, lo que veo en ese modelo del Mainline Economics, y en particular en la escuela austríaca, que renueva el foco en las instituciones y en otros temas, es una manera totalmente diferente de entender esto. Al austríaco le interesa la metodología, le interesa la filosofía, le interesa la historia, le interesa las ciencias políticas, el derecho, digamos, y no le interesa tanto la matemática ni el trabajo empírico, porque entendemos que hay mucho más valor en todo lo demás que en tirar regresiones. Ahora, sí es cierto que también tenemos que hacer trabajo empírico y aplicado. O sea, tenemos que... Esto, a ver, yo valoro el esfuerzo de los austríacos en insistir en teoría, en elaborar debates lógicos, verbales, digamos, con modelos distintos a los neoclásicos, porque creo que el austríaco sigue estudiando metodología, historia del pensamiento económico y la economía de manera multidisciplinar. Pero después es verdad que nos falta hacer trabajo empírico. Creo que Peter Boettke en George Mason University logró corregir un poco esta carencia de los austríacos. Y cuando miro los trabajos de Nicolás Kachanowski, que estudió con Benjamin Powell, que Benjamin Powell era alumno de Boettke, y veo los trabajos de Peter Leeson, de Chris Coyne, y las revistas del Review of Austrian Economics, o el trabajo, bueno, de mucha gente que presenta papers en API, veo un trabajo distinto. O sea, el austríaco moderno entiende análisis cuantitativo, entiende matemática para economistas, entiende álgebra, análisis matemático, estática comparada, econometría y estadística, y la verdad es que sus trabajos son muy buenos desde lo empírico también. Por supuesto que es limitado. A ver, hay mucho austríaco que no es economista, que por ahí son abogados, que son ingenieros, que tienen distintas profesiones y se acercaron a la economía austríaca y estudian, como ahora, acercándose a estos lugares comunes donde difundimos ideas y hablamos de la libertad y hablamos también de academia. Pero luego hay también economistas que tienen sus doctorados, que forman nuevos doctores, que hacen publicaciones académicas, que hacen tesis doctorales muy buenas,
que escriben libros muy buenos en grandes journals con referato, en editoriales con referato, en inglés, digamos, y ese es el mundo más científico y de mayor alta calidad. Entonces, muchas veces se juzga a, no sé, algún austríaco que no maneja matemática porque opina en las redes y demás, y la realidad es que hay gente muy seria dentro de esta tradición de pensamiento que yo creo que es ejemplar. En el mundo hispano yo realmente destaco la figura de Nicolás Kachanowski porque se ha formado en un círculo de gente que trabaja muy serio. Él ahora es vicepresidente de API, por ejemplo, es miembro de la Monterey Society también, ha hecho una tesis doctoral toda empírica, tirando regresiones y con trabajo muy serio, y creo que es la manera en la que tenemos que trabajar. Entonces yo no descarto lo empírico. Ahora, destaquemos también que los austríacos se forman en metodología y en historia del pensamiento económico mejor que los otros economistas. Hay mucho economista que maneja bien lo cuantitativo, pero después desconoce la Constitución Nacional, nunca la leyó. Y creo que es mucho más grave hablar de la realidad social sin ese conocimiento institucional. ¿Y la otra pregunta cuál era, Eduardo? La otra pregunta era sobre, bueno, qué impacto va a tener todas esas inyecciones de liquidez dentro de unos años, qué pasará cuando suban tasas y le quiten la droga a la economía zombie. Sí, bueno, en esto, primero, volviendo al anterior, yo creo que Roger Garrison un poco entendió el juego. O sea, él, conociendo la obra de Hayek y demás, logró modelizar, un poco traté de mostrárselos en esos gráficos hoy, de macroeconomía del capital, y un poco elabora un modelo para entender la realidad, y fíjense que ahora aceptamos gráficos, y ese modelo Nicolás Kachanowski lo convirtió en un lenguaje matemático también, en un paper publicado, o sea que hay mucho para ver en ese tema. La otra, también un comentario de Peter Beth, que es, dejemos los austríacos de encerrarnos en nuestros propios congresos, en nuestros propios círculos, y vayamos a la academia a discutir con los que no son austríacos, que es lo que hizo Mises cuando discutía con los socialistas, es lo que hizo Hayek cuando discutió con Keynes y Cambridge, es lo que hizo Hayek cuando discutió con los socialistas, con Taylor, con Lang, también sobre teoría del capital, con Clark y Frank Knight. O sea, hay que ir a discutir con el mainstream, no encerrarnos. Entonces, esto creo que hay que aprender del mainstream e ir a los congresos de este tipo. Yo personalmente hago el esfuerzo de ir a las reuniones anuales de la Asociación Argentina de Economía Política, donde soy miembro, y somos 500 economistas, y hay de Chicago, hay marxistas, hay keynesianos, y discutimos, y todos saben que soy austríaco, y creo que eso para mí me nutre muchísimo, saber qué es lo que hacen ellos, que conozcan lo que hago yo y que discutamos. Entonces creo que tenemos que aprender justamente dialogando con ellos. Volviendo a la otra pregunta, creo que Garrison lo explica muy bien en este modelo de macroeconomía del capital, las consecuencias de la política monetaria. Pero bueno, yo esto lo envié al Instituto Juan de Mariana en una nota, creo que la última, que se llama Liquidez Global contra la contracción secundaria de dinero. Y lo que dice esa nota básicamente es el escenario justamente de Hayek, donde ve la velocidad de circulación del dinero cae fuertemente y la inyección de liquidez que generan los bancos centrales tienen el aval keynesiano, por supuesto, siempre, el aval de Friedman y el aval de Hayek. O sea, hay un consenso en la academia casi total, porque Rothbard no estaría de acuerdo, que ante una situación de contracción tan fuerte del dinero hay que aumentar M para compensarlo. Ahora, ¿qué va a pasar después? Es la pregunta, ¿no? Porque si inyectamos crédito y luego seguimos inyectando cuando sobrevengan los tiempos de normalidad, vamos a tener una inflación muy grande, como decían recién. Yo no creo que vayamos a ver ese escenario, como no lo vimos en la crisis del 2008 cuando se cuadruplicó la cantidad de dinero. No vimos en Estados Unidos ni en nada inflación muy alta. Creo que la Fed y el Banco Central Europeo, cuando sea necesario, porque la inflación empezó a subir, van a subir tipos de interés, van a sacar dinero del mercado, y eso, por supuesto, va a tener un impacto en la actividad económica, pero para ese entonces ya también se van a haber levantado las cuarentenas y la actividad económica va a resurgir con fuerza. Miren, el antecedente que tenemos de pandemia creo que fue en España, de 1918 a 1920, y si no leí mal, entre 1918 y 1919 tuvimos una caída en el PBI
de España de 25%. Y entre 1919 y 1920 tuvimos un rebote del 25% de la actividad. O sea que no sé si, o sea, el escenario hoy es el mismo. Vamos a tener una caída en B fenomenal. En Estados Unidos el desempleo subió del 4 al 14% en muy poco tiempo. Es una línea que venía así, pegó un salto desde pleno empleo récord de menos de 4%, subió al 14% y debe seguir subiendo. Pero en el momento que se termine la cuarentena, vuelva la actividad, vuelvan las ventas, el consumo, se va a volver a generar empleo y la actividad va a rebotar muy rápido también. Entonces, en ese momento, subir tasas de interés, por supuesto que tiene la contrapartida de menos actividad, pero va a ser en un momento en el cual el empleo se genere a gran escala porque la economía vuelve a su situación normal. Entonces, hay que analizar acá contraefectos. La otra nota que les puedo sugerir, que la escribí en Infobae de Argentina la semana pasada, o esta semana que está terminando, se llama Mecanismos Deflacionarios. O sea, habla de los mecanismos deflacionarios que son el contrapeso de la inyección monetaria. Entonces, en Argentina en particular, ¿por qué no vemos? O sea, vemos un Banco Central que emite a lo loco y la inflación mensual, yo sé que a ustedes les va a parecer muy alto, pero para Argentina es poco, fue del 1,5%. O sea, Argentina venía de una inflación del 2, del 3% mensual y ahora tiene 1,4 emitiendo a lo loco. ¿Por qué? Bueno, porque hay contracción secundaria de dinero, hay una recesión económica probablemente de 10 puntos del PBI, hay controles de precios, hay tarifas congeladas de servicios públicos, hay un tipo de cambio oficial congelado también, que es inflación reprimida, que vamos a ver más adelante. Pero hoy, en el corto plazo, hace de contrapeso a la política expansiva monetaria. Entonces, el mediano plazo depende de lo que hagan en el mediano plazo. Yo no me arriesgo a decir que el mundo va a ver escenarios de inflación enormes. Sí veo que Argentina es muy probable tenga una hiperinflación fenomenal, porque estamos hablando de otros niveles de liquidez, de inyección de liquidez, además de un posible default de la deuda en este mes de mayo y otros problemas. Pero eso es Argentina. En el mundo me aventuro a imaginar que el manejo de la política monetaria es un poco más responsable y hasta justifico que se haya inyectado liquidez conceptualmente, ¿no? Después habrá que ver la calidad y la cantidad. Pero conceptualmente, inyectar liquidez en tiempos como estos creo que tendría el aval de Friedman y Hayek. Muy bien, para ir cerrando, voy a juntar otra vez un par de comentarios y de preguntas. ¿Qué argumentos pues desarrollaron Friedman y Hayek en contra del progressive taxation? ¿Qué lecturas recomiendas sobre ese tema? Y luego hay una pregunta más general a nivel introductorio. Yo creo que has dado un montón de bibliografía en esta presentación, pero si pudieses enumerar algunos libros para estudiar los principales temas que se han tocado en esta conferencia y para aquellos que quieren empezar en este tema, ¿no? Más a nivel introductorio. Bueno, personalmente me hago autobombo, como decimos en Argentina, y les recomiendo mi propio libro, En busca del pleno empleo, que es un estudio de macroeconomía comparada, y como les decía, incluye a estos 4 grandes autores: Keynes, Friedman, Lucas y Hayek, en ese orden. Ahí hablo de teoría del capital, de teoría austríaca del ciclo económico, de curva de Phillips, de expectativas dadas, expectativas adaptativas, expectativas racionales, expectativas subjetivas, neutralidad y no neutralidad del dinero, política monetaria, desempleo. No sé si en el mundo hispano hay otro libro que trate los temas macroeconómicos de manera comparada como este. Por supuesto que hay otros libros mejores, pero no sé si para estudiar la comparación de enfoques. Luego hay un libro muy bueno de Milton Friedman, Paro e Inflación, que tuve la suerte de escribir el estudio preliminar, lo tiene Unión Editorial. Y después hay libros como este, pero están en inglés. Viene y Chicago, Framework Foods, de Mark Skousen. Es un libro muy medido, no toma tanta postura como yo en favor de Hayek, es un poco más... Él dice, hay 4 grandes debates, en 2 estoy con Friedman, en 2 estoy con Hayek. Entonces habrá que evaluar eso.
De hecho, hicimos una reseña en algún momento con Osvaldo Schenone, que es un doctor en economía de Chicago, argentino, y juntos hicimos la reseña de este libro justamente para que él desde Chicago y yo desde Viena hagamos algo medido, más y quedó publicado por ahí. Después, bueno, se puede ir por un lado y por el otro. Para estudiar a Friedman hay un libro que se llama Monetarismo, lo tendría que buscar porque no me acuerdo el título exacto, que compila muchas de sus conferencias o sus artículos principales sobre macroeconomía. A mí me sirvió mucho para la tesis doctoral. En Hayek tienen que leer todo Hayek, o sea, hay que leer a Precios y Producción de 1931, a su libro del 33 sobre ciclos económicos, a Profits, Interest and Investment del 39, a la teoría pura del capital del 41, Individualism and Economic Order o Individualismo y Orden Económico de 1948. Tienen que leer la desnacionalización de la moneda del 73. Tienen que leer sus estudios y nuevos estudios económicos, políticos y sociales, pero sus estudios y nuevos estudios tienen la campaña contra el keynesianismo, que es muy buena. Va por ahí. Después, por supuesto, si quieren seguir estudiando a Hayek por fuera de lo económico, habrá que ir a los fundamentos de la libertad o derecho de legislación y libertad, e incluso algunos ensayos publicados en los estudios y nuevos estudios, y otros libros, El orden sensorial y demás, que tocan otras facetas de Hayek. Pero en lo económico creo que lo que dije es lo principal. En Friedman, a ver, tienen que empezar por la cuestión del positivismo metodológico. En el 53 publicó un artículo que lo van a encontrar en línea en español, que es La metodología de la economía positiva. Después publicó en 1963 el libro con Anna Schwartz, America's Great Depression o La Gran Depresión de América. Después publicó El rol de la política monetaria, que es un artículo clásico del 47, si no me equivoco. Después ya ver un Friedman más liberal, pero menos macro, es Libertad de Elegir. Pero son libros más para hablar de vouchers educativos, para hablar del sistema de pensiones, cosas que están muy buenas que las lean, pero no es lo macro que estamos destacando acá. Bueno, creo que iría por ahí. Hay mucho en Friedman. Yo tengo una síntesis que se llama Milton Friedman en el marco de la Escuela de Chicago, donde es un resumen de la obra, de toda la obra de Milton Friedman. Con lo cual, por ahí, leer un ensayo así tan general les pueda servir como punto de partida para después adentrarse a leer las fuentes originales de Friedman. Está publicado en Estudios Económicos, que es una revista académica bien mainstream, digamos, de Argentina, donde, bueno, resume un poco la obra de Friedman en el marco de la Escuela de Chicago. A ver, la Escuela de Chicago tiene 3 etapas. La primera, de 1892, cuando Rockefeller funda la universidad, hasta 1945, es una etapa que a nosotros nos importa poco porque es la etapa de pensadores heterogéneos. Había un Jacob Wiener, había, bueno, distintos autores, pero había socialistas, había keynesianos y había liberales. Era un mix como cualquier universidad hoy. Si te tocaba Frank Knight, tenías una postura, pero si te tocaba el socialista, tenías otra. O sea, que había un mix como cualquier universidad. En el 45 se va Jacob Wiener y en el 46 lo reemplaza Friedman. Y del 46 al 73, Friedman convence a todos de su postura. O sea, aparece George Stigler, Gary Becker, Edmund Phelps, bueno, y otros. Pero todos defendían el monetarismo. Cuando en el 76 Friedman recibe el Nobel y se va de Chicago, la nueva macroeconomía clásica, las expectativas irracionales se quedan con la tercera etapa de la Escuela de Chicago. Y hoy la Escuela de Chicago no es más monetarista. O sea, no es más monetarista en lo que era la segunda etapa con Friedman. Es expectativas racionales. Y hoy eso es equilibrio general, es otra manera de entender la economía. O sea, hoy no se enseña monetarismo en Chicago. Se enseña esto que enseña Lucas, Thomas Sargent, Kidland y Prescott, Robert Barro. Hay un enfoque de macro neoclásica menos monetarista, lamentablemente, porque creo que el monetarismo era menos malo que la nueva macroeconomía clásica.
Pero yo creo al revés, o sea, cuando Friedman, como cierre quizás también, Eduardo, pero es como mi referencia a Friedman es exactamente la inversa que la de él a Hayek. O sea, Friedman decía, la verdad que me preguntan por Hayek, un genio. Pues para mí influyó mucho en mi filosofía política liberal. Ahora, la macro, un desastre. Ustedes me preguntan a mí, yo les diría, Friedman un genio. Como liberal, lean La libertad de elegir, el tema de las pensiones, los vouchers educativos, sus programas de televisión con el lápiz en la mano, hablando de ellos, el lápiz, un genio. Ahora, su macro, un desastre. ¿Por qué? Porque ignoró la estructura del capital, ignoró la no neutralidad del dinero, ignoró la teoría austríaca del ciclo económico, ignora los efectos de la política monetaria sobre precios relativos, jamás comprendió los microfundamentos de la macroeconomía. Y eso lo hace un mal economista, para mí. Ahora, sigue siendo un gran liberal por su filosofía política y sigue habiéndonos dejado con un mundo con estabilidad monetaria, que no es poco. Pero bueno, en lo conceptual, creo que Mises y Hayek habían entendido también cuál era la causa de la inflación mucho antes que Friedman. Pero bueno, Friedman fue, además de un gran teórico sobre estos temas, la persona que viajó a Chile, que viajó a Argentina, que viajó a un montón de países, incluso en Asia y en Europa, a asesorar a gobiernos para controlar inflación que estaba arriba del 100%. Y los países con reglas monetarias claras lograron recuperar la estabilidad monetaria. Y a partir de ahí tuvieron economías que lograron crecer y desarrollarse. Y Friedman lo logró no solo como académico, sino hasta como consultor. El tipo iba, se juntaba con el presidente, con los ministros, y la solución es esta. Y tenía un nombre ganado que lo colocaban como un genio de estas cuestiones monetarias que le ayudaron al mundo a controlar la inflación. Creo que ese rol no se le puede negar. Ahora, volviendo al detalle, cuando hilamos fino, yo creo que a esta altura, seguir trabajando con agregados y desconociendo los microfundamentos, los precios relativos, como decía Hayek en una de las citas, creo que es un retroceso respecto al trabajo que los economistas vienen desarrollando desde hace décadas. Bueno, pues con esta conferencia y con este debate que ha habido en el chat, pues damos por concluida esta sesión. Adrián, muchas gracias por todo, por querer tanto al Juan de Mariana, por darnos tanto trabajo, tantos artículos, por ayudarnos con las presentaciones y por el día de hoy. Gracias también a las más de 170 personas que han asistido en la sala y que han preguntado. Siento no haber pues, recogido todas las preguntas, pero otra vez será. Seguro que tendremos a Adrián por aquí otra vez para una próxima conferencia. Muchas gracias a todos. Feliz noche aquí, feliz tarde del otro lado del charco, a todos los que están en América Latina y feliz fin de semana para todos. Muchas gracias.